Bienvenidos a Destino y Redención, el espacio donde las historias más profundas del alma humana encuentran su voz. Hoy les traigo un relato que nos recuerda que el orgullo puede destruir imperios enteros, pero el amor verdadero puede redimir incluso el corazón más endurecido. Esta es la historia de una mujer sin apellido que conquistó el respeto de una sociedad que la despreciaba y de un hombre que tuvo que perder su fortuna para encontrar su verdadero valor. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal, que dejen su like si esta historia les conmueve y que compartan en los comentarios qué significa para ustedes la verdadera nobleza. Sus palabras alimentan estas historias. Ahora sí, dejemos que el silencio nos prepare para un viaje al México de principios del siglo XX, donde las apariencias lo eran todo y donde una mujer estaba a punto de demostrar que el apellido es solo una palabra, pero el carácter es eterno. Era el año 1910. En las tierras que se extienden entre Guanajuato y Puebla, donde las haciendas se alzaban como pequeños reinos y los hacendados gobernaban con mano de hierro. Existía un pueblo llamado San Cristóbal de las Flores. No era un lugar grande, apenas 3 calles de adoquines desgastados, una plaza con su kiosco de hierro forjado, una iglesia cuya fachada barroca resistía a los embates del tiempo, y unas cuantas casas de adobe que se apretaban unas contra otras como buscando protección del sol implacable. Pero en San Cristóbal, como en tantos otros pueblos de aquella época, había algo más poderoso que la ley o la religión: había apellidos. Los apellidos lo eran todo. Un de la Vega podía cometer casi cualquier injusticia y ser perdonado. Un Mendoza podía endeudarse hasta el cuello y aún así mantener su sitio en la primera banca de la iglesia. Un Villaseñor podía ser ignorante como una piedra, pero sus hijos serían educados en las mejores instituciones de la capital. El apellido abría puertas, conseguía favores, borraba pecados. El apellido era destino que Isabela no tenía apellido, o mejor dicho, tenía uno tan común, tan desprovisto de historia y linaje, que era como no tenerlo. Se llamaba simplemente Isabela Flores y algunos decían que ni siquiera ese Flores era real, que su madre lo había tomado del nombre del pueblo para que la niña no cargara con el estigma de ser hija de nadie. Isabela había nacido 24 años atrás en una choza a las afueras del pueblo, hija de una lavandera que trabajaba para las grandes casas. Su padre, según los rumores que nunca fueron confirmados ni desmentidos, había sido un arriero que pasó por el pueblo una noche de feria y nunca regresó. La madre de Isabela, una mujer de manos agrietadas y espalda perpetuamente doblada, había muerto cuando la niña tenía apenas 15 años. Pero antes de morir, con esa clarividencia que a veces tiene la gente humilde, le había dicho algo que Isabela jamás olvidaría: hija mía, no tenemos apellido, pero tenemos algo que ningún pergamino puede dar. Tenemos dignidad, y la dignidad no se hereda, se construye cada día con cada acción. Prométeme que nunca bajarás la cabeza ante nadie, no por orgullo, sino porque tu frente debe estar alta para que puedas ver el horizonte. Isabela había cumplido esa promesa de una manera que su madre jamás habría imaginado. Gracias a la caridad del antiguo párroco del pueblo, un hombre bondadoso que vio en aquella niña huérfana una inteligencia poco común, Isabela había aprendido a leer y escribir. No solo eso, había devorado cada libro que caía en sus manos, novelas francesas de cubiertas gastadas, tratados de historia que nadie más quería leer, incluso algunos textos filosóficos que el párroco guardaba con recelo. Cuando el padre Ezequiel murió, Isabela tenía 20 años y una educación que superaba la de muchos hijos de hacendados. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. La pequeña escuela del pueblo, que siempre había sido atendida por monjas de una orden religiosa de Puebla, se quedó sin maestra. Las monjas no podían enviar a nadie nuevo y el pueblo estaba demasiado aislado para atraer a una maestra titulada de la capital. Los niños de San Cristóbal, tanto los hijos de campesinos como los de familias acomodadas, estaban a punto de quedarse sin educación. Isabela se presentó ante el consejo municipal. Era una reunión de hombres importantes, sentados alrededor de una mesa de caoba en el edificio del ayuntamiento. Don Próspero Mendoza presidía la sesión con su bigote engominado y su leontina de oro cruzada sobre el chaleco. A su lado estaban don Hermenegildo Villaseñor, propietario de la hacienda más grande de la región, y don Agustín Ruiz, el comerciante más próspero del pueblo. Señores, dijo Isabela con voz clara y firme, sin un temblor que delatara el terror que sentía en el pecho, vengo a ofrecerme como maestra de la escuela. Sé que no tengo título oficial, pero puedo leer latín, francés y algo de inglés. Conozco la aritmética, la geografía y la historia de México mejor que muchos maestros titulados. Pueden ponerme a prueba si lo desean. El silencio que siguió fue tan denso que Isabela pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared. Luego, don Próspero soltó una carcajada breve y seca. ¿Tú, la hija de la lavandera, enseñar a nuestros hijos? Los otros dos hombres intercambiaron miradas incómodas. Don Hermenegildo, que era un poco menos cruel que don Próspero, carraspeó. Muchacha, entendemos tu situación, pero debes comprender que una maestra no solo enseña conocimientos, es un ejemplo moral.
¿Y tú? Bueno, tú no tienes familia reconocida, no tienes apellido de peso. ¿Qué dirían las familias decentes? Isabela sintió que las palabras le quemaban la garganta, pero las contuvo. En su lugar, dijo con una calma que no sentía: Señor Villaseñor, con todo respeto, un apellido no hace a una persona moral. Son sus acciones las que definen su carácter. Yo propongo lo siguiente: permítanme enseñar durante 3 meses. Si al final de ese tiempo los padres no están satisfechos con mi trabajo, renunciaré sin protestar. Don Agustín Ruiz, que hasta entonces había permanecido callado, se inclinó hacia adelante. Era un hombre más joven que los otros dos, con apenas 40 años, y tenía fama de ser el más moderno en sus ideas. No es mala propuesta, dijo lentamente. El pueblo necesita una maestra y no tenemos a nadie más. 3 meses de prueba no nos comprometen a nada. Así fue como Isabela Flores se convirtió en la maestra de San Cristóbal de las Flores. Los 3 primeros meses fueron un infierno disfrazado de bendición. Las madres de familia la miraban con desconfianza, algunas no le dirigían la palabra, otras hacían comentarios mordaces sobre su vestido remendado o sus zapatos gastados. Pero los niños, esos seres maravillosamente ajenos a los prejuicios de los adultos, la adoraban. Isabela no solo les enseñaba a leer y a hacer cuentas, les contaba historias de héroes griegos, de la conquista de México desde el punto de vista de los conquistados, de las estrellas que navegaban por el cielo nocturno. Convertía cada lección en una aventura. Al cabo de 3 meses, cuando el Consejo Municipal volvió a reunirse para decidir su destino, sucedió algo inesperado. Los niños, liderados por el pequeño Tomás Mendoza, hijo de don Próspero, se plantaron frente al ayuntamiento con una pancarta hecha a mano que decía: «Queremos a la maestra Isabela». Detrás de ellos, algunas madres que inicialmente habían sido las más críticas, admitieron a regañadientes que sus hijos nunca habían estado tan entusiasmados con la escuela. Don Próspero estaba furioso, pero no podía ir en contra de la voluntad de su propio hijo sin quedar como un tirano. Isabela fue confirmada como maestra permanente de San Cristóbal. Su salario era miserable, apenas alcanzaba para pagar el alquiler de la pequeña habitación que ocupaba en la casa de una viuda y para comprar lo estrictamente necesario. Pero por primera vez en su vida, Isabela tenía algo que nunca había tenido: un lugar en el mundo. Un propósito y el respeto, aunque reticente, de la comunidad. Fue en otoño de ese mismo año, cuando llegó el Rafael apareció en San Cristóbal de las Flores en una tarde de septiembre, cuando el cielo tenía ese tono dorado que anuncia el cambio de estación. Llegó a caballo, un animal magnífico de color castaño que contrastaba con su ropa sencilla. No venía como los señores de la ciudad, con séquito y pompa, sino solo, con una maleta de cuero atada a la montura y un sombrero de ala ancha que ocultaba en parte su rostro. En el pueblo, las llegadas de forasteros eran acontecimientos que interrumpían la monotonía de los días. En menos de una hora, todos sabían que un hombre joven, de unos 30 años, había alquilado una habitación en la fonda de Doña Remedios y había preguntado por don Hermenegildo Villaseñor. Se rumoreaba que venía de Puebla, que era algún tipo de administrador o contador, que había sido recomendado por alguien importante de la capital para ayudar con la gestión de la hacienda. Isabela lo vio por primera vez un domingo después de misa. Estaba en la plaza, sentada en una banca, bajo la sombra de un fresno, leyendo un libro de poemas de Amado Nervo que había llegado a sus manos de manera misteriosa. Quizás olvidado por algún viajero en la fonda. Rafael pasó cerca de ella, se detuvo al ver el libro, y luego, con una sonrisa que iluminó su rostro severo, dijo: «Amado Nervo, en paz». Un poema extraordinario. Isabela levantó la vista, sorprendida. No era común que los hombres del pueblo, y mucho menos los forasteros, reconocieran a poetas modernistas. «¿Lo ha leído usted?», preguntó con cautela. «Lo he leído y releído», respondió Rafael. «Hay una línea que siempre me persigue: artifex vitae, artifex sui». El artífice de la vida, el artífice de sí mismo. ¿No le parece que es horizon todo lo que deberíamos aspirar a ser? Isabela sintió algo extraño en el pecho. Una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Es hermoso», dijo suavemente, «pero también aterrador. Ser el artífice de uno mismo implica aceptar toda la responsabilidad de lo que somos. No podemos culpar a nadie más». Rafael la miró con una intensidad que la hizo sentir incómoda y fascinada al mismo tiempo. «Exactamente», dijo él. Muy poca gente está dispuesta a aceptar ese peso. Hizo una pausa y luego añadió: «Disculpe mi atrevimiento. Soy Rafael Ortega. Acabo de llegar al pueblo para trabajar con don Hermenegildo». «Isabela Flores», respondió ella. «Soy la maestra de la escuela». «La famosa maestra sin apellido», dijo Rafael, y al ver la expresión de Isabela, se apresuró a añadir: «Perdone, no pretendía ofenderla. Es solo que, en la fonda, no hablan de otra cosa. Dicen que es usted la mejor maestra que ha tenido el pueblo, aunque algunos todavía refunfuñan porque no tiene los pergaminos adecuados». Isabela cerró el libro con más fuerza de la necesaria. «Los pergaminos no enseñan a pensar», dijo con voz controlada. «Y el apellido no hace al maestro.
Tiene toda la razón, dijo Rafael con seriedad. Yo tampoco tengo un apellido que abra puertas. Ortega es común como las piedras del camino, pero he descubierto que eso puede ser una ventaja. Cuando no tienes un apellido que te preceda, la gente te juzga por lo que haces. No por lo que tu abuelo hizo hace 100 años. Algo en la manera en que lo dijo hizo que Isabela lo mirara con más atención. Había una amargura apenas perceptible en sus palabras, como si hablara desde una experiencia dolorosa. Pero antes de que pudiera preguntar nada más, las campanas de la iglesia tocaron llamando a vísperas, y Rafael se despidió con una inclinación de cabeza. En las semanas que siguieron, Isabela y Rafael comenzaron a encontrarse con una frecuencia que no era del todo accidental. Él pasaba por la escuela cuando ella salía, siempre con alguna excusa, que necesitaba recomendación de un libro, que don Hermenegildo lo había enviado a preguntar algo sobre los hijos que asistían a la escuela, que simplemente había salido a caminar y el destino lo había llevado por ahí. Isabela, que no era tonta, sabía que esos encuentros eran deliberados, pero no los rechazaba. Había algo en Rafael que despertaba en ella una curiosidad que iba más allá de lo intelectual. Rafael era diferente a todos los hombres que Isabela había conocido. No hablaba de cosechas o de ganado, no presumía de propiedades o de influencias. En su lugar hablaban de libros, de ideas, de filosofía. Él le contaba sobre Puebla, sobre la efervescencia intelectual que precedía a lo que muchos ya presentían sería una revolución. Le hablaba de Madero, de sus ideales de justicia social, de la necesidad de cambiar un sistema que beneficiaba a unos pocos a costa de la mayoría. Isabela, por su parte, le hablaba de sus alumnos, de sus sueños de abrir algún día una escuela más grande donde los niños pobres pudieran estudiar sin ser vistos como ciudadanos de segunda clase. Le hablaba de los libros que había leído a escondidas, de las noches en que, después de la muerte del padre Ezequiel, había estudiado a la luz de una vela porque era la única manera de escapar de la soledad aplastante de su existencia. Una tarde de noviembre, mientras caminaban por el sendero que llevaba a las afueras del pueblo, donde los campos de maíz se extendían hasta donde alcanzaba la vista, Rafael se detuvo de repente. El sol estaba poniéndose, tiñendo el cielo de violeta y naranja. Isabela, dijo con voz grave, hay algo que debo confesarle. Ella se volvió hacia él, con el corazón latiéndole más rápido. ¿Qué ocurre? He vivido toda mi vida, sintiéndome atrapado, comenzó Rafael, mirando hacia el horizonte. Atrapado por expectativas que no eran mías. Por un futuro que otros habían diseñado para mí. Vine a este pueblo huyendo de esa vida, buscando ser simplemente yo mismo, sin el peso de lo que se suponía que debía ser. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Entonces te conocí y por primera vez sentí que había encontrado a alguien que me entendía. Alguien que también sabe lo que es luchar por ser el artífice de su propia vida. Isabela sintió que algo dentro de ella se abría como una flor que hubiera estado cerrada durante demasiado tiempo. Rafael, susurró, yo también he sentido lo mismo. Él dio un paso hacia ella y sin decir nada más tomó su mano. Fue un gesto simple, pero en aquel México de principios del siglo XX, donde las apariencias lo eran todo y el decoro era una muralla infranqueable. Aquel gesto significaba mucho más que 1000 palabras. Desde ese momento, su relación se convirtió en un secreto a voces. Se encontraban temprano por las mañanas, antes de que el pueblo despertara, caminando por los senderos que rodeaban San Cristóbal. Se veían en la biblioteca de la iglesia, donde el nuevo párroco, un hombre joven y progresista, hacía la vista gorda. Hablaban durante horas, compartían sueños, compartían silencios que eran más elocuentes que cualquier conversación. Pero en un pueblo, donde todos se conocían y donde los chismes circulaban más rápido que el viento, aquella relación no podía permanecer invisible por mucho tiempo. Las lenguas comenzaron a agitarse. Doña Remedios, la dueña de la fonda, comentó con disgusto que no le parecía apropiado que la maestra se viera con un hombre sin estar comprometidos formalmente. Don Próspero, que nunca había perdonado del todo a Isabela por haber conquistado el cariño de su hijo, aprovechó cada oportunidad para hacer comentarios mordaces sobre ciertas personas que no conocen su lugar. La situación explotó una tarde de diciembre, durante la fiesta patronal de San Cristóbal. Era una celebración que duraba 3 días, con misas solemnes, procesiones, bailes populares y, por supuesto, el gran baile de gala en la hacienda de don Hermenegildo Villaseñor, al que solo asistían las familias distinguidas del pueblo y de los alrededores. Isabela nunca había sido invitada a ese baile. No esperaba hacerlo, pero Rafael, en un gesto que era a la vez valiente y temerario, le pidió que lo acompañara. No puedo, le dijo Isabela con tristeza. No sería apropiado. Yo no pertenezco a ese mundo. Entonces yo tampoco pertenezco, respondió Rafael con fiereza. Si tú no eres bienvenida, yo tampoco quiero estar ahí. Pero don Hermenegildo, que había tomado cariño a Rafael por su eficiencia en la administración de la hacienda,
insistió en que asistiera. Era, después de todo, un empleado de confianza. Rafael cedió, pero solo con la condición de que Isabela también fuera invitada. Don Hermenegildo, atrapado entre su aprecio por Rafael y su respeto por las convenciones sociales, finalmente accedió de mala gana la noche del baile. Isabela se presentó en la hacienda con el único vestido decente que tenía, un vestido azul oscuro que había sido de su madre y que ella había remendado y ajustado lo mejor que pudo. Comparado con los vestidos de seda y encaje de las otras mujeres, el suyo parecía un trapo, pero llevaba la cabeza alta, recordando las palabras de su madre: la dignidad no se hereda, se construye. Al principio, todo parecía ir bien. Rafael la recibió con una sonrisa radiante y la llevó a la pista de baile. Bailaron un vals y durante esos minutos, Isabela se olvidó de todo, del pueblo, de los prejuicios, de su pobreza. Solo existían ellos dos y la música. Pero entonces, cuando la pieza terminó y Rafael se alejó un momento para buscar refrescos, doña Hortensia de Mendoza, la esposa de don Próspero y la matriarca indiscutible de San Cristóbal, se acercó a Isabela. Detrás de ella venían otras 3 o 4 damas de la alta sociedad local, todas enjolladas y perfumadas, todas con sonrisas que no alcanzaban sus ojos. Señorita Flores, dijo doña Hortensia con una voz que era pura miel envenenada, qué sorpresa verla aquí. No sabía que las maestras de escuela fueran invitadas a este tipo de eventos. Isabela sintió que todos los ojos de la sala se volvían hacia ella. Don Hermenegildo tuvo la gentileza de invitarme, respondió con calma. Ah, sí, por supuesto, continuó doña Hortensia. Por recomendación del señor Ortega, según tengo entendido. Es admirable cómo algunos hombres se compadecen de las personas menos afortunadas. La palabra compadecen cayó como una piedra en agua quieta. Una de las otras mujeres, doña Carlota Ruiz, añadió con falsa dulzura: y griega ese vestido, querida. Es muy pintoresco. ¿Es una herencia familiar? Ah, perdón, olvidaba que tú no tienes familia conocida. Las carcajadas que siguieron fueron suaves, refinadas, pero no por ello menos crueles. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso responder, quiso defenderse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Era como si de repente todas las palabras que había aprendido, todos los libros que había leído, todas las lecciones que había dado, se hubieran evaporado. Lo que la señorita Flores tiene o no tiene, en términos de apellido, es irrelevante, dijo una voz fuerte y clara. Rafael había regresado y estaba de pie junto a Isabela, con 2 copas de ponche en las manos y una expresión de furia contenida en el rostro. Lo que importa es que ella tiene más inteligencia, más cultura y más dignidad que la mitad de las personas aquí presentes. El silencio que siguió fue absoluto. En toda la sala, las conversaciones se detuvieron. La música dejó de sonar. Todos los ojos estaban fijos en Rafael, en Isabela, en doña Hortensia. Don Próspero se acercó con pasos pesados, el rostro enrojecido por la ira y quizás por el coñac que había estado bebiendo. Señor Ortega, dijo con voz peligrosamente baja, creo que está olvidando cuál es su lugar. Usted es un empleado aquí, no un invitado de honor. Y ciertamente no tiene autoridad para insultar a las damas de esta sociedad. Rafael dio un paso adelante y por un momento Isabela temió que fuera a hacer o decir algo que no tuviera retorno. Pero entonces, con una calma que contrastaba con la tensión del momento, Rafael dijo: tiene razón, don Próspero. No tengo autoridad aquí, pero tampoco tengo la hipocresía necesaria para permanecer en un lugar donde la crueldad se disfraza de buenos modales. Se volvió hacia Isabela y le ofreció su brazo. Isabela, ¿me permites acompañarte a tu casa? Isabela, con las mejillas ardiendo, pero con la cabeza alta, tomó su brazo. Juntos atravesaron la sala en medio de un silencio sepulcral. Nadie se movió, nadie habló. Solo cuando salieron de la hacienda y la puerta se cerró tras ellos, estalló el escándalo de esa noche, caminando bajo un cielo tachonado de estrellas. Rafael y Isabela llegaron a la modesta habitación que ella ocupaba. Se detuvieron frente a la puerta. Lo siento, dijo Rafael. No debí exponerte a eso. Fue culpa mía. No, respondió Isabela, y por primera vez esa noche había lágrimas en sus ojos, pero también había fuego. No fue culpa tuya. Fue mi error pensar que alguna vez podría pertenecer a ese mundo. Pero tienes razón en algo, yo soy el artífice de mi propia vida, y no necesito la aprobación de doña Hortensia ni de nadie para saber quién soy. Rafael tomó sus manos entre las suyas. Isabela, yo no soy quien has creído que soy, dijo de repente con voz urgente. Hay cosas que no te he dicho, cosas sobre mi pasado, sobre mi familia. No importa, interrumpió Isabela. Tu pasado no define quién eres ahora. Lo que importa es este momento, esta verdad entre nosotros. Esa noche, bajo las estrellas del campo mexicano, se prometieron uno al otro que enfrentarían juntos lo que viniera. No sabían, no podían saber que esa promesa sería puesta a prueba de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Los días que siguieron al escándalo del baile fueron difíciles para ambos. Don Hermenegildo, presionado por su esposa y por don Próspero, tuvo una conversación severa con Rafael.
Le dejó claro que, si quería mantener su posición en la hacienda, debía alejarse de Isabela y comportarse de manera más acorde con su posición. Rafael escuchó en silencio, pero no prometió nada. Para Isabela, las cosas fueron aún peores. Algunas madres amenazaron con sacar a sus hijos de la escuela si ella continuaba como maestra. Don Próspero presionó al Consejo Municipal para que reconsiderara su contrato, y en la misa del domingo, el nuevo párroco, que hasta entonces había sido su aliado, dio un sermón sobre la importancia de respetar las jerarquías sociales establecidas por Dios. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Los niños se rebelaron. Liderados nuevamente por Tomás Mendoza, organizaron una especie de huelga infantil. Se negaron a asistir a clases si la maestra Isabela era despedida. Algunos escribieron cartas torpes pero conmovedoras, defendiendo a su maestra. Otros simplemente se sentaron en la plaza del pueblo, negándose a moverse hasta que se garantizara que Isabela se quedaría. Fue un acto de rebeldía pequeño, casi cómico a los ojos de los adultos, pero tuvo un efecto profundo. Los padres, enfrentados a la tosuda lealtad de sus hijos, comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios. ¿Acaso no habían visto cómo mejoraban las calificaciones de sus hijos? ¿No había Isabela demostrado ser una maestra excepcional, apellido o no? Don Hermenegildo, que a pesar de sus defectos, tenía un corazón menos duro que don Próspero, intervino. En una reunión del Consejo Municipal, declaró que Isabela se quedaría como maestra, no porque la aprobara su relación con Rafael, aclaró, sino porque era lo mejor para el pueblo. Don Próspero protestó furiosamente, pero fue superado en votación. Isabela conservó su trabajo, pero el costo fue alto. Ella y Rafael tuvieron que ser mucho más discretos en su relación. Ya no podían verse abiertamente en la plaza o caminar juntos por el pueblo. Sus encuentros se limitaban a breves conversaciones después de la escuela o a paseos clandestinos en las afueras, siempre mirando por encima del hombro, siempre con el temor de ser descubiertos. Fue durante uno de esos encuentros secretos, en una tarde fría de enero, cuando Rafael finalmente le contó la verdad. Estaban sentados en una roca grande, cerca del río que bordeaba el pueblo, un lugar alejado, donde nadie solía ir. Rafael había estado callado durante la mayor parte del paseo, y finalmente, con voz temblorosa, dijo: «Isabela, mi nombre no es Rafael Ortega». Ella se volvió hacia él, confundida. «¿Qué quieres decir?» «Mi nombre real es Rafael Ignacio de la Vega y Montemayor», dijo él, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso. «Soy el primogénito de don Augusto de la Vega, uno de los hacendados más ricos de Puebla. Mi familia tiene tierras que se extienden por kilómetros, propiedades en la capital, conexiones con el gobierno de don Porfirio. Soy el heredero de una fortuna que podría alimentar a este pueblo entero durante años». Isabela lo miraba sin poder hablar. Rafael continuó, las palabras ahora saliendo a borbotones, como si hubieran estado contenidas durante demasiado tiempo. «Hace 2 años, tuve una pelea terrible con mi padre. Él quería que me casara con la hija de otro hacendado, una alianza que fortalecería nuestra posición. Quería que asumiera la administración de las haciendas, que perpetuara el sistema que tanto daño causa. Yo me negué. Le dije que ese mundo de privilegios construido sobre el sufrimiento de otros me daba asco. Nos dijimos cosas horribles. Yo le dije que renunciaba a mi apellido, a mi herencia, a todo. Y me fui. ¿Por eso estás aquí?», preguntó Isabela con voz apenas audible. «Sí», respondió Rafael. «Tomé el apellido de mi madre, Ortega, que era de familia humilde. Conseguí trabajo como administrador usando referencias falsas. Vine a este pueblo perdido porque pensé que aquí nadie me conocería, que aquí podría empezar de nuevo. Y luego te conocí a ti, y por primera vez en mi vida, sentí que había tomado la decisión correcta». La miró con ojos suplicantes. «Isabela, sé que debí decírtelo antes. Sé que te he mentido, pero tienes que creerme cuando te digo que el hombre que conociste, el que habla contigo, el que te ama, ese es mi verdadero yo. Rafael de la Vega era una máscara que otros crearon para mí. Rafael Ortega soy yo mismo». Isabela se puso de pie, alejándose unos pasos. Su mente era un torbellino. Todas las humillaciones que había sufrido por no tener apellido, todas las veces que la habían hecho sentir inferior. Y ahora descubría que el hombre al que amaba tenía uno de los apellidos más ilustres de la región y lo había ocultado. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó finalmente. «Porque acabo de recibir una carta», dijo Rafael, sacando un sobre arrugado de su bolsillo. «Mi padre está gravemente enfermo. Está pidiendo que regrese. Mi familia me está buscando por toda la región». «¿Y vas a ir?». «No lo sé», admitió Rafael. «Parte de mí quiere ignorar esa carta, seguir con la vida que he construido aquí. Pero otra parte, Isabela es mi padre. A pesar de todo, es mi padre». Isabela cerró los ojos. Cuando los abrió, había en ellos una mezcla de dolor y comprensión. «Debes ir», dijo con voz firme. «Debes ir y enfrentar tu pasado. Porque si no lo haces, siempre se interpondrá entre nosotros. Siempre te preguntarás qué hubiera pasado si».
¿Y nosotros?, preguntó Rafael con la voz quebrada. Nosotros esperaremos, respondió Isabela. Si lo nuestro es real, sobrevivirá a la distancia y al tiempo. Y si no lo es, entonces es mejor saberlo ahora. Rafael la abrazó con desesperación y ella se dejó abrazar, aunque en su corazón ya había comenzado a formarse un presentimiento oscuro, una certeza de que nada volvería a ser igual. Rafael partió de San Cristóbal de las Flores 3 días después, antes del amanecer, sin despedirse de nadie excepto de Isabela. Le prometió que volvería en cuanto resolviera los asuntos con su familia. Le prometió que su amor era más fuerte que cualquier obligación familiar. Le prometió que construirían una vida juntos, sin importar los obstáculos. Las primeras semanas después de su partida, Isabela se aferró a esas promesas como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Continuó con sus clases, con su rutina, esperando cada día noticias de Rafael. Finalmente, llegó una carta. Era breve, escrita con prisa. Su padre había muerto. La situación era complicada. Había asuntos legales que resolver. Pero pronto estaría de vuelta. Pasaron semanas. Luego meses. Las cartas de Rafael se volvieron más espaciadas, más formales. Hablaban de responsabilidades ineludibles, de decisiones difíciles, de circunstancias que estaban fuera de su control. Y luego, un día de abril, llegó la carta que Isabel había estado temiendo. En ella, Rafael explicaba que su familia, ahora que él era el heredero, estaba ejerciendo una presión insoportable. Había deudas que saldar, compromisos que honrar. Y lo más importante, había un compromiso matrimonial que su padre había arreglado años atrás, un contrato legal que, según los abogados, era vinculante. Rafael escribía que estaba luchando contra todo esto, pero que necesitaba tiempo. Le pedía que fuera paciente, que confiara en él. Isabela leyó esa carta una y otra vez, buscando entre las líneas lo que Rafael no se atrevía a decir abiertamente, que estaba atrapado, que las cadenas de su apellido eran más fuertes de lo que ambos habían creído, que quizás la distancia entre su mundo y el de ella era demasiado grande para ser cruzada. La última carta llegó en junio. Era aún más breve que las anteriores. Rafael informaba que se había visto obligado a aceptar el compromiso matrimonial por el bien de la familia y de los trabajadores que dependían de las haciendas de La Vega. Escribía que nunca la olvidaría, que ella siempre sería el amor de su vida, pero que debían aceptar que los caminos del destino los habían llevado en direcciones diferentes. Le deseaba toda la felicidad del mundo y le pedía que lo perdonara. Isabela no lloró cuando leyó esa carta. Simplemente la dobló con cuidado, la guardó en una caja junto con las otras y continuó con su vida. O al menos, eso es lo que aparentaba. Por dentro, algo se había roto. Pero ella era Isabela Flores, la mujer que había aprendido desde niña que la dignidad no se hereda, se construye. Y se negaba a derrumbarse. Lo que Isabela no sabía, lo que no podía saber mientras luchaba por mantener la cabeza alta en San Cristóbal de las Flores, era que su situación estaba a punto de empeorar de maneras que ella no podía imaginar. En Puebla, Rafael de la Vega se casó con Lucía Esparta y Vilamil en una ceremonia fastuosa que fue la comidilla de la alta sociedad durante semanas. Los periódicos de la capital publicaron fotografías del evento, y uno de esos periódicos, por esas casualidades crueles del destino, llegó a las manos de don Próspero Mendoza. Don Próspero, que nunca había perdonado la humillación de aquella noche en el baile, vio en aquellas fotografías una oportunidad de venganza. Hizo circular copias del periódico por todo San Cristóbal, asegurándose de que cada persona del pueblo viera la imagen de Rafael de la Vega, el hombre que se había hecho pasar por el humilde administrador Rafael Ortega, ahora vestido con frac y rodeado de la crema innata de la sociedad poblana. Los rumores explotaron como pólvora. ¿Acaso la maestra había sabido todo el tiempo? ¿Había sido una cazafortunas que intentó atrapar a un heredero rico? ¿O había sido una tonta ingenua que se dejó engañar? De cualquier manera, el veredicto del pueblo fue unánime. Isabel había perdido cualquier resto de respetabilidad que pudiera haber tenido. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino cuando algunas de las familias más conservadoras del pueblo, lideradas por doña Hortensia, presionaron al Consejo Municipal argumentando que una mujer de moral cuestionable no podía estar a cargo de educar a los niños. Esta vez, ni siquiera don Hermenegildo pudo defenderla. La presión social era demasiado fuerte. En una reunión del Consejo Municipal en agosto, se decidió que el contrato de Isabela no sería renovado para el siguiente año escolar. Ella podría terminar el año en curso, pero después debería marcharse. Le dieron esta noticia un viernes por la tarde, sin ceremonias, sin explicaciones más allá de un vago "es lo mejor para todos". Isabela recibió la noticia con la misma compostura que había mostrado ante todas las humillaciones anteriores.
Agradeció al consejo por la oportunidad que le habían dado. Recogió sus pocas pertenencias de la escuela y regresó a su habitación de esa noche, sola en su cuarto. Isabela finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por el amor perdido, por los sueños rotos, por la injusticia de un mundo donde el apellido importaba más que el carácter. Lloró por su madre, que había trabajado hasta matarse con la esperanza de darle una vida mejor. Lloró por sí misma, por la niña, que había creído que la educación y la dignidad serían suficientes para superar las barreras de clase, pero cuando salió el sol a la mañana siguiente, Isabela había secado sus lágrimas. Tenía 2 meses más de contrato. 2 meses para demostrar que su valor no dependía de la aprobación de nadie. 2 meses para enseñar a sus alumnos una última lección: que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse después de cada caída. Los últimos meses de Isabela como maestra de San Cristóbal fueron amargos. Algunas madres dejaron de enviar a sus hijos a la escuela. Otras lo hicieron, pero dejaron claro que solo era porque no había alternativa. Isabela soportó las miradas de reojo, los comentarios susurrados, la frialdad donde antes había habido al menos respeto reticente. Cuando llegó diciembre y el año escolar terminó, Isabela reunió a sus alumnos por última vez. Muchos de ellos lloraban, sin entender realmente por qué su maestra favorita tenía que irse. Tomás Mendoza, que ahora tenía 11 años y había crecido hasta convertirse en un niño serio y estudioso, le dio una carta que habían escrito todos los alumnos juntos. En ella, le agradecían por haberles enseñado no solo a leer y escribir, sino a pensar, a cuestionar, a soñar. Isabela guardó esa carta como su tesoro más preciado. Luego, con las pocas posesiones que tenía empacadas en una maleta pequeña y con apenas unos cuantos pesos ahorrados, salió de San Cristóbal de las Flores sin mirar atrás. No tenía a dónde ir, no tenía trabajo, no tenía familia, no tenía nada excepto su dignidad y una educación que, en ese momento, parecían valer muy poco. Viajó primero a un pueblo más grande, buscando trabajo como maestra, pero las referencias que había conseguido de San Cristóbal eran tibias en el mejor de los casos, y los rumores sobre su escándalo la habían precedido. Luego intentó en otro pueblo, y en otro, siempre con el mismo resultado: que el dinero se le estaba acabando. Tuvo que vender los pocos objetos de valor que tenía. Una peineta de caray que había sido de su madre, un reloj de bolsillo que el padre Ezequiel le había regalado. Incluso algunos de sus libros más preciados. Cada venta era como arrancar un pedazo de su alma. Finalmente, hambrienta y desesperada, llegó a un pueblito llamado La Merced, tan pequeño que apenas aparecía en los mapas. Allí, una viuda que tenía una pequeña posada le ofreció trabajo limpiando habitaciones y sirviendo en la cocina a cambio de comida y un lugar donde dormir. Isabel aceptó. ¿Qué otra opción tenía? Durante meses, la antigua maestra que había enseñado latín y filosofía fregó pisos, lavó sábanas, sirvió comida a los arrieros y viajantes que se detenían en la posada. Sus manos, que antes solo habían sostenido libros y tiza, se volvieron ásperas y agrietadas. Su espalda, que siempre había estado erguida con orgullo, comenzó a doblarse bajo el peso del trabajo físico incesante. Pero lo que más dolía no era el trabajo en sí, sino la invisibilidad. En San Cristóbal, a pesar de todo, ella había sido alguien. Los niños la habían admirado, algunos adultos la habían respetado. Incluso aquellos que la despreciaban la veían. Pero en La Merced era solo otra sirvienta más. Alguien a quien los huéspedes ni siquiera miraban a los ojos cuando le daban órdenes. Tuvo momentos, especialmente en esas noches frías, cuando el viento soplaba a través de las grietas de su pequeño cuarto en la parte trasera de la posada, en que Isabela se preguntó si todo había valido la pena. ¿De qué le había servido aprender a leer si ahora solo leía listas de provisiones? ¿De qué le había servido estudiar filosofía si la única filosofía que importaba era la de sobrevivir un día más? Pero cada vez que esos pensamientos oscuros amenazaban con consumirla, recordaba las palabras de su madre. La dignidad no se hereda, se construye cada día con cada acción. Y aunque su vida hubiera sido reducida a lo más básico, aunque hubiera caído tan bajo que a veces no veía forma de levantarse, se negaba a perder esa dignidad. Hacía su trabajo con esmero. Trataba a todos con respeto, aunque no siempre fuera correspondido. Y en las pocas horas libres que tenía, leía lo que podía conseguir, aunque fueran periódicos viejos o almanaques desgastados. Así pasaron los meses. El invierno dio paso a la primavera al verano. Isabela comenzó a aceptar que esta era su vida ahora. No había vuelta atrás, no había redención, no había final feliz. Solo había supervivencia, y entonces, en un día caluroso de septiembre de 1911, justo cuando México empezaba a estremecerse con los primeros ecos de la revolución que cambiaría el país para siempre, el regreso Rafael de la Vega llegó a La Merced a caballo, cubierto de polvo del camino. Isabela no lo vio llegar. Estaba en la cocina de la posada, pelando papas para la cena, cuando escuchó la voz de la dueña llamándola. Isabela, hay un señor que pregunta por ti.
Ella salió a la recepción, secándose las manos en el delantal, sin imaginar quién podría estar buscándola. Y entonces lo vio, y el mundo se detuvo. Rafael estaba ahí, de pie en medio de la pequeña recepción, y sin embargo no era el Rafael que ella recordaba. Este hombre tenía el rostro más delgado, los ojos más profundos, líneas de sufrimiento que no estaban ahí un año atrás. Estaba vestido con ropas de viaje, polvorientas pero de calidad, y había algo en su postura que hablaba de una batalla interna que aún no había terminado. Isabela, dijo él, y su voz era ronca, cargada de emoción. Ella no dijo nada. No podía. 1000 preguntas, 1000 acusaciones, 1000 anhelos reprimidos pugnaban por salir, pero las palabras se negaban a formarse. Rafael dio un paso hacia ella. Te he estado buscando durante meses, dijo. Fui a San Cristóbal, pero ya no estabas ahí. Nadie quería decirme dónde habías ido. Tuve que preguntar en pueblo tras pueblo, seguir rumores y pistas vagas. Hizo una pausa, y cuando continuó, había lágrimas en sus ojos. Isabela, mi matrimonio duró 3 meses. 3 meses en los que cada día me odiaba más a mí mismo por la cobardía de haber cedido. Lucía era una buena mujer, no se merecía un esposo que estaba enamorado de otra. Se dio cuenta casi inmediatamente. Finalmente, le confesé todo. Ella fue más comprensiva de lo que yo merecía. Pidió la anulación alegando que el matrimonio había sido acordado bajo coacción y que nunca se había consumado. Fue un escándalo enorme. Mi familia me repudió. Me desheredaron oficialmente. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Isabela finalmente, con voz fría. ¿Por qué estás aquí? Porque soy un idiota que tardó demasiado en darse cuenta de que el amor verdadero vale más que cualquier fortuna, respondió Rafael con una intensidad que la hizo retroceder. Porque en estos meses sin ti he aprendido lo que tú siempre supiste, que el apellido no hace a la persona, que la riqueza sin amor es pobreza, que la aprobación de la sociedad no vale nada si no puedes mirarte al espejo. Cayó de rodillas frente a ella, sin importarle que la dueña de la posada y 2 huéspedes estuvieran mirando la escena con ojos muy abiertos. Isabela Flores, he venido a pedirte perdón. No espero que me perdones, no después de todo el dolor que te causé, pero necesitaba que supieras que cada promesa que te hice era real. Mi único error fue pensar que podía servirle a 2 amos, a mi corazón y a mi apellido. Ahora sé que solo hay una elección posible. Isabela lo miraba desde arriba, este hombre que había sido su perdición y quizás ahora podría ser su salvación. Todas las noches que había llorado por él, todos los días que había luchado por sobrevivir, toda la humillación que había sufrido, todo eso pesaba entre ellos como una montaña. Levántate, dijo ella finalmente. Por favor, levántate. Rafael se puso de pie, pero no se atrevió a acercarse más. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Isabela. ¿Quieres que te perdone para que puedas dormir mejor por las noches? ¿Quieres que te diga que todo está bien, que no importa que me hayas destrozado la vida? No, respondió Rafael con voz quebrada. No quiero que me digas que todo está bien, porque no lo está. Quiero la oportunidad de pasar el resto de mi vida intentando enmendar lo que hice mal. Quiero construir contigo la vida que debimos tener desde el principio. Quiero que me enseñes a ser la mitad de fuerte que tú eres. Isabela cerró los ojos. Podía sentir las miradas de los espectadores, podía sentir el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Parte de ella quería gritarle, insultarlo, decirle que se fuera y nunca volviera. Pero otra parte, esa parte que nunca había dejado de amarlo a pesar de todo. Esa parte que recordaba las conversaciones bajo las estrellas y la promesa de ser artífices de sus propias vidas. Esa parte anhelaba darle una segunda oportunidad. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente, abriendo los ojos. No sé si alguna vez podré olvidar el dolor que me causaste, pero... Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado, pero también sé que el perdón no es algo que se da de una vez y para siempre. Se construye día a día como la dignidad. Y si tú estás dispuesto a hacer ese trabajo, yo estoy dispuesta a intentarlo. Rafael dejó escapar un sollozo de alivio. Gracias, susurró. Te prometo que no te arrepentirás. No me hagas promesas, dijo Isabela con firmeza. Muéstramelo con acciones. Las promesas ya no significan nada para mí. Y así comenzó la segunda parte de su historia. Una parte que sería mucho más difícil que la primera. Rafael no era el heredero rico que había sido. La anulación de su matrimonio y su repudio familiar lo habían dejado prácticamente sin nada. Su familia había logrado mantener la mayor parte de la herencia bajo su control, argumentando que Rafael había demostrado ser mentalmente inestable. Lo único que había podido conservar era una pequeña propiedad que había pertenecido a su madre. Una hacienda modesta cerca de San Cristóbal de las Flores llamada La Esperanza, que estaba prácticamente en ruinas. Rafael propuso que regresaran allí, que intentaran restaurar la hacienda y construir una nueva vida. Isabel aceptó, aunque con reservas. San Cristóbal no era un lugar de buenos recuerdos para ella, pero tampoco la Merced lo era, y al menos en La Esperanza tendrían un techo sobre sus cabezas y una oportunidad de empezar de nuevo.
el viaje de regreso a San Cristóbal fue largo y silencioso. Isabela y Rafael tenían tanto que decirse, pero ninguno de los dos sabía por dónde empezar. El dolor era demasiado reciente, las heridas demasiado profundas. Así que viajaron en un silencio que era a la vez incómodo y necesario, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a La Esperanza, Isabela no pudo evitar un suspiro de desaliento. La hacienda era pequeña comparada con las grandes propiedades de la región, y los años de abandono la habían reducido a poco más que un esqueleto. La casa principal tenía el techo parcialmente colapsado, las ventanas rotas, las puertas colgando de bisagras oxidadas. Los campos estaban cubiertos de maleza, las cercas derribadas, los edificios auxiliares en ruinas. No es mucho, admitió Rafael, leyendo la expresión en el rostro de Isabela. Pero es nuestro, nadie puede quitárnoslo. Isabela bajó del caballo y caminó lentamente hacia la casa. A pesar de su estado ruinoso, había algo hermoso en el lugar. Estaba situado en una colina baja con vista al valle y en la distancia se podían ver las montañas que se alzaban contra el cielo. Había árboles viejos alrededor de la casa, olmos y fresnos que habían sobrevivido al abandono. Y en algún lugar cercano se podía escuchar el murmullo de un arroyo. Podría funcionar, dijo finalmente, más para sí misma que para Rafael. Con trabajo, podría funcionar. Y trabajo fue exactamente lo que siguió. Durante los meses siguientes, Isabela y Rafael se dedicaron a restaurar La Esperanza. Rafael, que nunca había hecho trabajo manual en su vida, aprendió a reparar techos, a componer cercas, a arar campos. Isabela, que había pasado el último año de su vida limpiando y cocinando, puso esas habilidades en uso mientras también se ocupaba de las tareas administrativas que Rafael no sabía hacer. Trabajaban desde que salía el sol hasta que se ponía. A veces sin apenas dirigirse la palabra. La tensión entre ellos era palpable. Rafael intentaba constantemente acercarse, disculparse, explicar. Isabela lo mantenía a distancia, no por crueldad, sino porque necesitaba ese espacio para sanar. Dormían en habitaciones separadas de la casa. Comían juntos pero en silencio. Era una convivencia tensa, difícil, a veces dolorosa. Pero gradualmente, casi sin que se dieran cuenta, comenzó a cambiar algo entre ellos. Trabajar lado a lado, enfrentar juntos los desafíos diarios. Compartir las pequeñas victorias cuando lograban reparar algo o cuando finalmente conseguían que algo creciera en los campos abandonados. Todo eso comenzó a tejer un nuevo tipo de vínculo entre ellos. No era el romance apasionado que habían compartido antes. Era algo más profundo, más sólido, forjado en la adversidad y el esfuerzo compartido. Una noche, después de un día particularmente agotador en que habían logrado reparar finalmente el techo de la casa principal, se sentaron juntos en el porche a contemplar el atardecer. Rafael rompió el silencio. Isabela, sé que he dicho esto antes, pero necesito que lo escuches una vez más. Lamento profundamente todo el dolor que te causé. Si pudiera regresar el tiempo y hacer las cosas de manera diferente. Pero no puedes, interrumpió Isabela suavemente. Quizás eso es lo mejor. Si no hubieras cometido ese error, si no hubiéramos sufrido lo que sufrimos, no seríamos quienes somos ahora. Tú seguirías siendo el heredero rico que huye de sus responsabilidades. Y yo seguiría siendo la maestra que cree que la educación y la dignidad son suficientes para cambiar el mundo. ¿Y quiénes somos ahora? Preguntó Rafael. Isabela pensó un momento antes de responder. Somos dos personas que están aprendiendo que el amor verdadero no es esa emoción ardiente que sentimos al principio. Es el trabajo duro de construir algo juntos día tras día. Es el perdón que se renueva cada mañana. Es esto. Hizo un gesto que abarcaba la hacienda, el trabajo que habían hecho, la vida simple que estaban construyendo. Rafael tomó su mano con cuidado, como si temiera que ella fuera a retirarla. Esta vez, ella no lo hizo. Te amo, dijo él simplemente. Lo sé, respondió Isabela. Yo estoy aprendiendo a amarte de nuevo, de una manera diferente, más real. Esa noche marcó un punto de inflexión en su relación. No resolvió todo instantáneamente, las heridas del pasado no sanaron de la noche a la mañana, pero fue el comienzo de algo nuevo en los meses que siguieron. La esperanza comenzó lentamente a florecer de nuevo. Rafael había conservado algunas conexiones de su vida anterior. Conocía a comerciantes y compradores. Comenzaron a cultivar maíz y frijol, a criar algunos animales. No se hacían ricos, pero ganaban lo suficiente para vivir con dignidad. La noticia de que Rafael de la Vega había regresado a la región y estaba viviendo como un simple hacendero en una propiedad en ruinas se extendió por San Cristóbal como fuego en pasto seco. Hubo todo tipo de reacciones. Algunos lo veían como una caída trágica del pedestal de la alta sociedad. Otros lo veían como una lección merecida por su arrogancia al desafiar las convenciones. Y unos pocos, muy pocos, veían en su decisión de regresar por Isabela algo romántico y admirable. Don Próspero Mendoza se deleitó en la caída de Rafael. Así terminan los que no conocen su lugar.
comentaba en el casino del pueblo. Ahora ese de la Vega no es mejor que un campesino común. Pero su hijo Tomás, que ahora era un joven de 13 años, veía las cosas de manera diferente. Un día, sin decirle nada a sus padres, cabalgó hasta La Esperanza para visitar a su antigua maestra. Isabela se sorprendió y emocionó al verlo. Tomás había crecido, pero aún tenía esos ojos inteligentes y curiosos que ella recordaba. Maestra Isabela, dijo él con una formalidad que la hizo sonreír, he venido a pedirle un favor. Sé que ya no da clases oficialmente, pero ¿aceptaría enseñarme? Podría venir los sábados. Mi padre dice que la escuela del pueblo no es suficiente y yo quiero aprender de verdad como usted me enseñaba antes. Isabela miró a Rafael, que asintió con una sonrisa. Por supuesto, dijo ella. Será un placer. Así comenzó algo que ninguno de ellos había anticipado. Tomás empezó a venir cada sábado para recibir lecciones de Isabela. Y pronto, cuando otros jóvenes del pueblo se enteraron, algunos más se unieron. Eran los hijos de familias que no habían olvidado lo buena maestra que era Isabela, o jóvenes que simplemente anhelaban una educación mejor que la que recibían en la escuela oficial. Don Próspero estaba furioso cuando se enteró de que su hijo estaba tomando lecciones con Isabela. Pero Tomás, demostrando una voluntad de hierro que había heredado de su padre, pero usando para un fin mejor, se negó a dejar de ir. Padre, le dijo con una madurez que sorprendió a todos. Usted siempre dice que la educación es importante. La maestra Isabela es la mejor maestra que hemos tenido. Si usted me impide aprender de ella, entonces todas sus palabras sobre la importancia de la educación son solo palabras vacías. Don Próspero, atrapado por la lógica de su propio hijo, tuvo que ceder. Las clases sabatinas en La Esperanza se convirtieron en una pequeña institución. Isabela no cobraba, no tenía los recursos ni la autorización oficial para hacerlo, pero eso no importaba. Enseñaba porque era lo que amaba hacer, porque era su manera de devolver al mundo algo del dolor que había recibido. Transformado en algo bueno, Rafael, por su parte, descubrió que también tenía algo que enseñar. Los jóvenes que venían a La Esperanza no solo recibían lecciones de literatura e historia de Isabela, sino también lecciones prácticas de Rafael sobre administración, agricultura moderna y nuevas técnicas de cultivo que él había aprendido leyendo tratados agrícolas. La Esperanza se estaba convirtiendo en algo más que una simple hacienda en recuperación. Se estaba convirtiendo en un centro de aprendizaje. Pero como siempre sucede cuando algo bueno comienza a crecer, hubo quienes intentaron cortarlo de raíz. Don Hermenegildo Villaseñor, cuya influencia en la región era enorme, comenzó a recibir quejas de otros hacendados. Decían que Rafael de la Vega estaba llenando la cabeza de los jóvenes con ideas peligrosas sobre igualdad y justicia social. Decían que Isabela estaba enseñando cosas inapropiadas, que estaba sembrando semillas de rebeldía. Y lo más preocupante para la élite local, Rafael y Isabela estaban demostrando que se podía tener éxito sin depender del sistema de explotación que había existido durante generaciones. Las presiones comenzaron de manera sutil. Un comerciante que antes compraba productos de La Esperanza de repente ya no estaba interesado. Un banco que había prometido un pequeño préstamo para mejoras súbitamente cambió de opinión. Empezaron a circular rumores sobre que Rafael estaba involucrado con elementos revolucionarios, lo cual no era del todo falso, ya que Rafael simpatizaba abiertamente con las ideas de Madero. La situación llegó a un punto crítico en la primavera de 1912. El régimen de Díaz había caído, Madero estaba en el poder, pero el país estaba lejos de estar en paz. Había facciones luchando por el control, había violencia en muchas regiones y había miedo. Los hacendados viejos, acostumbrados al orden porfirista, veían el futuro con terror. Una noche, un grupo de hombres a caballo llegó a La Esperanza. Rafael y Isabela estaban cenando cuando escucharon los cascos de los caballos. Rafael salió a ver qué sucedía y Isabela lo siguió. Era don Hermenegildo Villaseñor, acompañado por don Próspero Mendoza y varios otros hombres del pueblo. Todos venían armados. Rafael, dijo don Hermenegildo, sin bajar del caballo, hemos venido a advertirte. Tus actividades aquí están causando problemas. Estás alterando el orden natural de las cosas, metiendo ideas extrañas en las cabezas de nuestros hijos. ¿Ideas extrañas?, repitió Rafael con calma, aunque Isabela podía ver la tensión en su postura. ¿Cómo la idea de que todos los mexicanos merecen educación? ¿O la idea de que el trabajo duro y honesto es más valioso que el apellido que llevas? No te hagas el santo, espetó don Próspero. Sabemos que simpatizas con los revolucionarios. Sabemos que hablas de reformas agrarias, de redistribución de tierras. Eso es comunismo, es traición. Lo que es traición, intervino Isabela, dando un paso adelante, es perpetuar un sistema que mantiene a la mayoría de este país en la ignorancia y la pobreza, mientras ustedes acumulan riquezas que nunca podrían gastar. Don Hermenegildo la miró con una mezcla de sorpresa y disgusto. Tú deberías estar agradecida de que te permitimos existir aquí, mujer. Después de todo el escándalo que causaste, deberías estar en silencio y agradecer que alguien como Rafael se haya rebajado a estar contigo.
Fue Rafael quien respondió, con una voz que temblaba de ira controlada. Yo soy quien debería estar agradecido de que ella se haya rebajado a darme una segunda oportunidad. Isabela vale más que todos ustedes juntos, con todos sus apellidos y todas sus tierras. Y si eso les molesta, si mi presencia aquí les causa problemas, entonces tienen dos opciones: pueden intentar obligarme a irme, lo cual les advierto que no será fácil. O pueden aceptar que los tiempos están cambiando y que el viejo orden que ustedes conocen está llegando a su fin. ¿Nos estás amenazando?, dijo don Próspero, llevando la mano a la pistola que llevaba en el cinto. No, respondió Rafael. Les estoy diciendo la verdad, y la verdad es que México está cambiando. Pueden resistirse o pueden adaptarse, pero el cambio viene, lo quieran o no. Don Hermenegildo estudió a Rafael durante un largo momento. Finalmente, dijo, tienes un mes. Un mes para cerrar tu pequeña escuela y dejar de llenar las cabezas de nuestros hijos con tus ideas. Un mes para decidir si quieres ser parte de esta comunidad bajo nuestros términos o si prefieres enfrentar las consecuencias de tu rebeldía. Dio la vuelta a su caballo. Piénsalo bien, Rafael. Has caído muy bajo, pero puedes caer aún más. Cuando se fueron, Isabela y Rafael se quedaron solos en la oscuridad de la noche. Isabela temblaba, no de miedo sino de rabia. No podemos ceder, dijo con fiereza. No podemos dejar que nos obliguen a renunciar a lo que hemos construido. No vamos a ceder, respondió Rafael, tomando sus manos entre las suyas. Pero debemos ser inteligentes. Ellos tienen poder, conexiones, recursos. Nosotros solo nos tenemos el uno al otro. Y a la gente que cree en nosotros, añadió Isabela. No estamos solos, Rafael. Los jóvenes que vienen a aprender aquí, sus familias, todos los que se han beneficiado de lo que hacemos. Ellos también tienen voz. Rafael asintió lentamente. Tienes razón. Y creo que es hora de que usemos esa voz. Los días que siguieron fueron de intensa actividad. Rafael y Isabela convocaron una reunión en La Esperanza, invitando no solo a los estudiantes y sus familias, sino a todos los trabajadores, pequeños campesinos y comerciantes que se habían sentido alienados por la élite de San Cristóbal. La respuesta fue abrumadora. Más de 100 personas se reunieron en el campo frente a la casa principal de La Esperanza un domingo por la tarde. Rafael habló primero, explicando la situación y las amenazas que habían recibido. Luego, Isabel habló sobre la importancia de la educación y de resistir la opresión. Pero fueron los demás los que realmente hicieron la diferencia. Uno por uno, padres y madres se pusieron de pie para contar cómo las enseñanzas de Isabela habían cambiado las vidas de sus hijos. Tomás Mendoza, desafiando abiertamente a su padre, habló sobre cómo Isabela le había enseñado a pensar por sí mismo. Un joven campesino relató cómo las técnicas que Rafael le había enseñado habían duplicado su cosecha. Una viuda contó cómo Isabela le había enseñado a leer, permitiéndole finalmente entender los contratos que firmaba. La reunión terminó con una resolución unánime: apoyarían a Rafael y Isabela contra cualquier intento de cerrar su escuela o de echarlos de La Esperanza. Formarían una asociación de apoyo mutuo, donde los miembros se ayudarían entre sí, compartirían recursos y presentarían un frente unido contra la opresión de los grandes hacendados. Cuando don Hermenegildo y don Próspero se enteraron de esta reunión, estaban furiosos, pero también estaban asustados. El poder que habían ejercido durante décadas se basaba en mantener a la población dividida y dependiente. Si esa población empezaba a organizarse, a unirse, todo su sistema de control se vendría abajo. Intentaron varias tácticas más. Presionaron al párroco para que denunciara desde el púlpito las actividades en La Esperanza. El párroco, recordando quizás el ejemplo del bondadoso padre Ezequiel que había ayudado a Isabela tantos años atrás, se negó. Intentaron hacer que las autoridades municipales cerraran la escuela por no tener licencia. Pero el nuevo presidente municipal, un hombre joven que había sido elegido gracias al apoyo de los pequeños campesinos, señaló que no era una escuela oficial, sino simplemente clases privadas, perfectamente legales. Finalmente, don Hermenegildo tuvo que aceptar la derrota. En una conversación privada con Rafael, admitió a regañadientes: has ganado esta batalla, de la Vega. Pero no creas que esto termina aquí. Este país está yendo al infierno, y cuando el caos llegue, vas a añorar los días del orden que nosotros manteníamos. Quizás, respondió Rafael, o quizás descubriremos que el verdadero orden no viene de oprimir a otros, sino de trabajar juntos. Pero don Hermenegildo tenía razón en algo: el país estaba lejos de estar en paz. En febrero de 1913, Madero fue asesinado en un golpe de estado orquestado por Victoriano Huerta. El país se hundió en una guerra civil que duraría años. Las facciones revolucionarias de Villa, Zapata, Carranza y Obregón luchaban entre sí tanto como contra los restos del viejo régimen. La violencia llegó incluso a regiones relativamente aisladas como San Cristóbal de las Flores. Hubo escaramuzas entre diferentes facciones, saqueos, requisas forzadas de provisiones. La Esperanza, por su ubicación relativamente aislada, logró mantenerse al margen de lo peor, pero no era inmune.
Una mañana de abril, un grupo de revolucionarios villistas llegó a La Esperanza. Venían maltrechos, hambrientos, algunos heridos. Su líder, un hombre curtido de unos 40 años, llamado Capitán Rodríguez, le explicó a Rafael que estaban huyendo de tropas federales y necesitaban refugio y provisiones. Rafael y Isabela se miraron. Sabían que ayudar a los revolucionarios podría traer represalias terribles si las tropas federales se enteraban. Pero también sabían que dejar morir a estos hombres era impensable. Pueden quedarse, dijo Isabela finalmente. Les daremos lo que podamos en comida y refugio. Y yo puedo atender a los heridos, he aprendido algo de medicina básica. Durante 3 días, los villistas se quedaron en La Esperanza. Isabela atendió a los heridos con lo poco que tenía. Rafael compartió sus escasas provisiones. Y en las noches, alrededor del fuego, escucharon las historias de estos hombres que luchaban por un México más justo. El capitán Rodríguez, mientras se recuperaba de una herida de bala en el hombro, le contó a Rafael sobre Pancho Villa, sobre su visión de una redistribución de tierras, de educación para todos, de un México donde el apellido no determinara el destino de una persona. Ustedes ya están viviendo esa visión aquí, dijo Rodríguez, mirando alrededor de La Esperanza. He visto cómo trabajan juntos, cómo comparten. He oído de su escuela, de cómo ayudan a la gente sin pedir nada a cambio. Eso es por lo que estamos luchando. Cuando los villistas finalmente se fueron, dejaron a Rafael y Isabela con mucho en qué pensar. Habían visto de primera mano el costo humano de la revolución, pero también habían visto la pasión y el compromiso de los que luchaban por el cambio. 2 semanas después, las tropas federales llegaron a San Cristóbal en busca de los revolucionarios. Alguien les había informado que habían sido vistos en la región. Los federales, comandados por un coronel bruto llamado Salazar, comenzaron a interrogar a la población, buscando información sobre los rebeldes. Fue don Próspero Mendoza quien les dijo que Rafael de la Vega había dado refugio a los villistas en La Esperanza. Para don Próspero, era la oportunidad perfecta de deshacerse finalmente de Rafael y Isabela. El coronel Salazar y sus tropas rodearon La Esperanza al amanecer. Rafael y Isabela fueron sacados de su casa y obligados a arrodillarse en el patio, mientras los soldados registraban todo, así que ustedes son simpatizantes de los rebeldes, dijo Salazar con desprecio. Saben cuál es el castigo por dar ayuda al enemigo, ¿verdad? No somos simpatizantes de nadie, respondió Rafael con voz firme. Solo somos personas que no pueden ver morir a otros seres humanos sin ayudarlos. Muy noble, se burló Salazar, pero la nobleza no significa nada en tiempos de guerra. Ustedes dieron refugio y provisiones a enemigos del gobierno legítimo. Eso los convierte en traidores. Isabela, todavía arrodillada pero con la cabeza alta, habló: el gobierno legítimo es el que sirve al pueblo, no el que asesina a sus propios presidentes. Victoriano Huerta no es más legítimo que cualquiera de los hombres que luchan contra él. Salazar la golpeó con el dorso de la mano. Rafael se lanzó hacia adelante pero fue derribado por 2 soldados. Cállate, mujer, ordenó Salazar. Tu opinión no vale nada aquí. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Tomás Mendoza apareció a caballo, cabalgando a toda velocidad hacia La Esperanza, seguido por una multitud de personas del pueblo. Eran los estudiantes de Isabela, sus familias, los campesinos que se habían beneficiado de las enseñanzas de Rafael. Todos unidos. Coronel, gritó Tomás, bajando del caballo. Estos hombres no son traidores. Son maestros, son amigos del pueblo. Si va a arrestarlos, tendrá que arrestarnos a todos nosotros. La multitud se colocó entre los soldados y Rafael y Isabela. Eran más de 100 personas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos dispuestos a arriesgar sus vidas. Salazar miró la escena con incredulidad. ¿Se están atreviendo a desafiar al ejército federal? No estamos desafiando al ejército, respondió una mujer mayor que Isabela reconoció como la madre de uno de sus estudiantes. Estamos defendiendo a los nuestros. Y si tiene que pasar por encima de todos nosotros para llegar a ellos, entonces que así sea. Salazar se encontró en una posición imposible. Podía abrir fuego contra la multitud, pero eso requeriría una masacre que hasta el corrupto gobierno de Huerta tendría dificultades para justificar. Y la noticia de tal atrocidad se extendería, quizás convirtiendo a toda la región contra el gobierno federal. Maldita sea, murmuró Salazar. Luego, en voz alta, está bien, esta vez tienen suerte. Pero si vuelvo a escuchar que están ayudando a los rebeldes, no habrá multitud que los salve. Ordenó a sus tropas que se retiraran. Cuando los federales se fueron, la multitud estalló en vítores. Rafael y Isabela fueron rodeados por abrazos y felicitaciones. Isabela, con lágrimas rodando por sus mejillas, miró a Tomás. ¿Cómo supiste que estábamos en peligro? Tu vecino cabalgó al pueblo antes del amanecer para advertirnos, explicó Tomás. Cuando corrió la voz, todos vinimos. No podíamos dejar que les hicieran daño.
Esa noche, mientras la multitud finalmente se dispersaba y regresaba a sus hogares, Rafael y Isabela se quedaron solos en el porche de su casa. Habían estado a punto de perder todo, quizás incluso sus vidas, pero habían sido salvados, no por apellidos o influencias, sino por la lealtad de la gente común que habían ayudado. ¿Te arrepientes?, preguntó Rafael suavemente. De todo esto, de haber regresado conmigo, de construir esta vida. Has sufrido tanto por mi culpa. Isabela pensó largo rato antes de responder. No me arrepiento, dijo finalmente. He sufrido, sí, pero también he vivido. He amado. He hecho una diferencia en las vidas de otros. ¿Qué más podríamos pedir de esta vida? Rafael la abrazó y por primera vez desde su reencuentro, Isabela sintió que, finalmente había cerrado el círculo de su perdón. No era que hubiera olvidado el pasado, pero ya no le dolía como antes. El amor que sentía ahora por Rafael era diferente del que había sentido en aquellos primeros días en San Cristóbal. Era más profundo, más resistente, forjado en el fuego de la adversidad. Los años que siguieron fueron difíciles para todo México. La revolución continuó con sus altos y bajos, sus victorias y tragedias. San Cristóbal de las Flores no fue inmune al conflicto. Hubo momentos de hambruna, de violencia, de miedo, pero la esperanza se mantuvo como un faro de estabilidad en medio del caos. Rafael y Isabela continuaron con su escuela, que fue creciendo hasta convertirse en una verdadera institución educativa. Jóvenes de todo el distrito venían a estudiar con ellos. Algunos se quedaban solo unos meses, otros años, pero todos se iban con algo más que conocimientos. Se iban con la certeza de que su valor como personas no dependía de su apellido o su fortuna, sino de su carácter y sus acciones. En 1917, cuando se promulgó la nueva Constitución mexicana, con sus artículos sobre reforma agraria y educación pública, Rafael y Isabela sintieron que su trabajo había sido vindicado. Las ideas por las que habían luchado, las que casi les cuestan la vida, ahora estaban escritas en la ley fundamental del país. Pero antes de que esa vindicación final llegara, hubo un último desafío que enfrentar. En octubre de 1916, cuando Rafael tenía 36 años y Isabela 30, llegó a La Esperanza un hombre joven bien vestido montado en un caballo fino. Se presentó como Rodrigo de la Vega y Esparta, y declaró ser el hijo de Lucía Esparta, la mujer con la que Rafael había estado casado brevemente. Rafael se quedó helado. Lucía y yo. Nuestro matrimonio nunca fue consumado, dijo con voz tensa. ¿Cómo puede ser su hijo? No dije que fuera tu hijo, respondió Rodrigo con una sonrisa fría. Soy el hijo que ella tuvo con su siguiente esposo, después de que tu matrimonio fuera anulado. Pero eso es irrelevante. He venido por otro asunto. Sacó un fajo de papeles de su bolsa. Mi madre murió el año pasado. Antes de morir, confesó algo. Cuando se casó contigo, sabía que el matrimonio había sido arreglado, que tú no la amabas. Sabía de la existencia de Isabela. Y también sabía algo que tú aparentemente ignorabas, tu padre. Antes de morir, había hecho un testamento nuevo en el que, a pesar de su disgusto contigo, te dejaba esta propiedad. La Esperanza, específicamente. Tu familia ocultó ese testamento y tomó control de todas las demás propiedades, argumentando que había sido desheredado. Rafael tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Por qué tu madre guardó esto? Porque no lo reveló cuando estaba viva. Porque era parte de la alta sociedad y esas revelaciones habrían causado un escándalo, explicó Rodrigo. Pero en su lecho de muerte, atormentada por la culpa, me hizo prometer que te encontraría y te entregaría estos documentos. Hay más, tu hermano menor, Enrique, quien ahora controla toda la fortuna de la Vega, lo hizo mediante fraude, ocultó documentos, falsificó otros. Con estos papeles podrías demandar y recuperar todo lo que te corresponde legalmente. Isabela, que había estado escuchando en silencio, dio un paso hacia adelante. ¿Todo? Preguntó. Todo, confirmó Rodrigo. Las haciendas, las propiedades urbanas, las inversiones. La fortuna de la Vega es una de las más grandes de Puebla. Con estos documentos, Rafael podría reclamar su lugar como el verdadero heredero y cabeza de familia. Enrique no tendría más opción que ceder, después de que Rodrigo se fue, prometiendo regresar en una semana para conocer la decisión de Rafael. La pareja se quedó sola con los documentos esparcidos sobre la mesa de su humilde cocina. Es tentador, admitió Rafael después de un largo silencio. Poder recuperar todo, poder vivir sin las privaciones constantes, poder proporcionar a nuestra escuela todos los recursos que necesita, pero, interrumpió Isabela. Pero, continuó Rafael con una sonrisa triste, esa vida casi me destruyó una vez. El peso de ese apellido, las expectativas, las obligaciones. Si regresamos a ese mundo, ¿seguiríamos siendo nosotros? ¿O nos convertiríamos nuevamente en Rafael de la Vega, el heredero, Isabela, la esposa sin apellido del heredero? Isabela tomó su mano. La decisión es tuya, Rafael. Si quieres reclamar tu herencia, te apoyaré. Pero si decides que lo que tenemos aquí vale más que cualquier fortuna, también te apoyaré.
Rafael miró alrededor de su cocina. Las paredes necesitaban pintura, los muebles eran viejos y desgastados. Pero también estaban las fotos de sus estudiantes en las paredes, los libros amontonados en cada superficie disponible, la calidez de un hogar construido con amor y esfuerzo. ¿Sabes qué decía Nervo? Dijo Rafael finalmente. Artifex vitae, artifex sui. El artífice de la vida, el artífice de sí mismo. Durante demasiado tiempo, dejé que mi apellido me definiera. Cuando lo rechacé, pensé que eso me hacía libre. Pero no fue hasta que llegué aquí, hasta que construí esta vida contigo, que realmente me convertí en el artífice de mí mismo. No voy a renunciar a eso por ninguna fortuna. ¿Estás seguro? Preguntó Isabela. Completamente, respondió Rafael. Pero hay algo que quiero hacer con estos documentos. Algo que creo que está bien. Cuando Rodrigo regresó una semana después, Rafael entregó una carta sellada. Esta es mi respuesta, explicó. No voy a reclamar la herencia para mí, pero sí voy a exponer el fraude de mi hermano. Estos documentos deben hacerse públicos para que se haga justicia. La fortuna debe ser redistribuida según las verdaderas intenciones de mi padre. ¿Y tú no reclamarás nada? Preguntó Rodrigo con incredulidad. Pediré que mi parte sea donada a un fondo para escuelas rurales en toda la región, dijo Rafael. Ese es el mejor uso que puedo darle a ese dinero. El apellido de la Vega ha causado suficiente dolor. Es hora de que haga algo bueno. Rodrigo se fue moviendo la cabeza con asombro. ¿Eres un tonto o un santo?, dijo. No estoy seguro de cuál. Ninguno de los dos, respondió Rafael. Solo soy un hombre que finalmente sabe lo que es realmente importante. El escándalo que siguió a la revelación de los documentos sacudió a la alta sociedad de Puebla. Enrique de la Vega fue expuesto como un fraudulento, perdió la mayor parte de su fortuna en juicios y reparaciones y huyó a Europa para escapar del escándalo. La porción que le correspondía a Rafael, tal como él había pedido, fue donada a un fondo fiduciario para educación rural que ayudaría a cientos de niños en los años venideros. La noticia de lo que Rafael había hecho llegó a San Cristóbal de las Flores y causó sensación. Don Hermenegildo Villaseñor, ahora un hombre envejecido y enfermo, mandó llamar a Rafael. En su lecho de muerte, le confesó: me equivoqué contigo, de la Vega. Te juzgué como a un traidor a tu clase, como un loco. Pero ahora veo que eras el único cuerdo entre nosotros. Nosotros nos aferramos a nuestros apellidos, a nuestras propiedades, pensando que eso nos hacía importantes. Tú te aferraste a lo único que realmente importa: el amor y la integridad. Don Próspero Mendoza nunca pidió perdón. Murió amargado algunos años después, sin reconciliarse nunca con su hijo Tomás, quien para entonces ya trabajaba como maestro en la Escuela de la Esperanza. La revolución finalmente terminó. México entró en una nueva era, no perfecta pero mejor que la anterior. Las reformas agrarias comenzaron a implementarse, aunque lentamente. La educación pública se expandió. El país que Rafael y Isabela habían soñado empezaba a tomar forma, aunque fuera de manera imperfecta. En 1920, 10 años después de su primer encuentro en la plaza de San Cristóbal, Rafael y Isabela finalmente se casaron en una ceremonia simple en la Capilla de la Esperanza. No fue una boda grande ni lujosa, no hubo orquesta ni champán importado, pero estuvieron rodeados de todos los que los amaban. Sus estudiantes, sus amigos, la gente del pueblo que había defendido. El padre que ofició la ceremonia, un joven sacerdote progresista enviado por la nueva administración educativa, habló en su sermón sobre cómo el verdadero matrimonio no es un evento sino un proceso. Rafael y Isabela, dijo, ustedes ya estaban casados en espíritu mucho antes de hoy. Estaban casados en cada acto de perdón, en cada momento de trabajo compartido, en cada decisión de quedarse juntos cuando habría sido más fácil separarse. Esta ceremonia simplemente hace oficial lo que ya era real. Después de la ceremonia, mientras bailaban en el patio de la Esperanza bajo las estrellas, Rafael le susurró a Isabela: ¿alguna vez te arrepientes de no haber tenido la boda de ensueño? ¿El vestido caro, toda la pompa que habrías tenido si hubiera mantenido mi fortuna? Isabela rió. Rafael, la mujer que habría querido esas cosas, murió hace mucho tiempo. La mujer que soy ahora no las cambiaría por nada. Tengo algo mejor, tengo una vida que construí con mis propias manos, un amor que sobrevivió a todo y un propósito que da sentido a cada día. Vivieron el resto de sus vidas en la esperanza. No tuvieron hijos propios, pero criaron a generaciones de estudiantes que los consideraban sus padres espirituales. La escuela creció hasta convertirse en una de las más respetadas de la región. Conocida por su compromiso con la excelencia académica y la justicia social, Isabela vivió hasta los 82 años. En sus últimos días, rodeada de antiguos estudiantes que habían venido de toda la República para visitarla, reflexionó sobre su vida. ¿Saben qué aprendí?, les dijo.
Aprendí que el apellido puede abrir puertas, pero solo el alma limpia puede mantenerlas abiertas. Aprendí que la verdadera nobleza no se hereda, se construye día a día con cada acción correcta. Y aprendí que el amor verdadero no es el que evita todas las tormentas, sino el que sobrevive a todas ellas y sale más fuerte al otro lado. Rafaela sobrevivió solo 2 años. En su funeral, Tomás Mendoza, ahora un hombre de 60 años y director de una red de escuelas rurales, dio el elogio. Rafael de la Vega, dijo, nació en la cumbre de la sociedad y eligió bajar al valle, donde vivíamos el resto de nosotros. Algunos lo llamaron loco por esa decisión. Pero él sabía algo que la alta sociedad nunca entendió, que la única cumbre que vale la pena escalar es la del carácter. Y esa se construye no mirando hacia abajo a otros, sino caminando junto a ellos. La historia de Isabela y Rafael se convirtió en leyenda en la región. Se contaba en las escuelas, se susurraba en las plazas, se transmitía de generación en generación. Y aunque los detalles se embellecieron con el tiempo, como suele suceder con las leyendas, la verdad esencial permanecía, que 2 personas, una sin apellido y otra que renunció al suyo, habían demostrado que el verdadero valor de un ser humano no viene de su linaje sino de su carácter. Y así, queridos oyentes de Destino y Redención, termina esta historia. Una historia que nos recuerda que los caminos del corazón rara vez son rectos, que el perdón es un trabajo diario, y que la verdadera redención no viene de borrar nuestros errores sino de convertirlos en lecciones que nos hagan mejores. Isabela fue rechazada por no tener apellido, humillada por una sociedad que valoraba el pedigrí sobre el carácter, pero al final fue precisamente su falta de apellido lo que le dio la libertad de construirse a sí misma. Y Rafael, quien nació con uno de los apellidos más ilustres, tuvo que renunciar a él para encontrar su verdadero valor. Si esta historia les ha conmovido, les pido que la compartan. Presionen el botón de suscripción para seguir escuchando más historias de redención y esperanza. Dejen su like si creen que el apellido no define a la persona. Y por favor, compartan en los comentarios, ¿qué significa para ustedes la verdadera nobleza? ¿Alguna vez han tenido que elegir entre las expectativas de otros y su propia verdad? Recuerden siempre las palabras de Isabela, el apellido puede abrir puertas, pero solo el alma limpia puede mantenerlas abiertas. La dignidad no se hereda, se construye cada día con cada decisión correcta. Y el amor verdadero no es aquel que nunca enfrenta tormentas, sino el que las atraviesa y emerge más fuerte del otro lado. Hace unos años, cuando investigaba esta historia para traérselas a ustedes, viajé a lo que queda de la esperanza. La hacienda ya no existe como tal, el tiempo y el progreso la han transformado. Pero en su lugar hay algo hermoso, una escuela moderna que lleva el nombre de Isabela Flores de la Vega, con más de 500 estudiantes. En la entrada hay una placa de bronce con las palabras que ella pronunció en su último día como maestra en San Cristóbal, aquellas que sus alumnos recordaron y preservaron. El conocimiento sin carácter es peligroso. El poder sin humildad es tiranía, y un apellido sin dignidad no es más que un nombre vacío en una tumba olvidada. Hablé con algunos de los descendientes de aquellos primeros estudiantes de Isabela. Me contaron historias que sus abuelos les habían transmitido. Historias de cómo la maestra sin apellido les enseñó a leer bajo los árboles porque la escuela oficial les había cerrado las puertas. Historias de cómo don Rafael, el heredero, que renunció a su fortuna, les enseñó que trabajar la tierra con las propias manos no era motivo de vergüenza sino de orgullo. Historias de amor, de perdón, de redención. Uno de ellos, un hombre de 90 años, que había sido el último estudiante vivo de Isabela, me dijo algo que nunca olvidaré. La maestra Isabela nos enseñó que todos nacemos 2 veces. La primera vez cuando llegamos al mundo, y esa llegada está fuera de nuestro control. Determina nuestro apellido, nuestra familia, nuestra posición. Pero la segunda vez nacemos cuando decidimos quiénes vamos a ser realmente. Ese segundo nacimiento es completamente nuestro. Y ese es el que cuenta. En los archivos municipales de San Cristóbal de las Flores encontré algo más. Un acta de matrimonio de 1920. La letra es elegante pero clara. Y en el espacio, donde debía ir el apellido de la novia, alguien había escrito simplemente Flores. Pero debajo, con letra diferente, probablemente añadida más tarde por algún funcionario meticuloso, había una nota al margen que decía, también conocida como Isabela de la Dignidad, maestra de generaciones. Esa nota no oficial, ese sobrenombre que alguien sintió que debía preservarse, dice más sobre quién era realmente Isabela que cualquier árbol genealógico podría jamás expresar. Porque al final, queridos amigos, todos seremos recordados no por los apellidos que llevamos, sino por las vidas que tocamos, por la bondad que sembramos, por el amor que dejamos atrás. La historia de Isabela y Rafael nos enseña varias lecciones profundas. Primera, que el verdadero amor no es el que nunca falla, sino el que aprende del fracaso y construye algo más fuerte sobre los escombros de sus errores. Segunda, que el perdón no es un acto único y dramático, sino un trabajo diario, una decisión que se renueva cada mañana.
Tercera, que la redención está disponible para todos, pero requiere el coraje de enfrentar nuestros errores y la humildad de cambiar. Y cuarta, quizás la más importante, que el valor de una persona no está determinado por el nombre que le dieron al nacer, sino por el legado que deja cuando parte, en un México que luchaba por definir su identidad, que se debatía entre el peso de su pasado colonial y las promesas de su futuro. Isabela y Rafael vivieron una verdad que el país entero necesitaba aprender, que la verdadera libertad no viene de derrocar a los poderosos para ocupar su lugar, sino de crear un sistema donde el poder no determine el valor humano. Cuando Isabela murió en 1945, México había cambiado profundamente. La revolución había terminado décadas atrás. Había escuelas públicas en casi todos los rincones del país. La reforma agraria, aunque imperfecta, había redistribuido millones de hectáreas. El país que ella y Rafael habían soñado durante aquellas caminatas al atardecer en San Cristóbal estaba empezando a materializarse. No era perfecto, nunca lo sería, pero era mejor. Y personas como Isabela habían sido parte de ese cambio, no con discursos grandilocuentes o actos heroicos, sino con el trabajo silencioso y constante de educar, de elevar, de dignificar. Pienso en Isabela, aquella niña huérfana que aprendió a leer a la luz de las velas, que se convirtió en maestra contra todas las probabilidades, que fue humillada y rechazada por no tener el apellido correcto, que cayó en la pobreza más absoluta y que sin embargo nunca perdió su dignidad. Pienso en cómo, al final de su vida, rodeada de amor y respeto, pudo mirar hacia atrás sin arrepentimientos. Eso, queridos oyentes, es lo que significa una vida bien vivida. Y pienso en Rafael, nacido en la cumbre del privilegio, que tuvo el coraje de renunciar a todo lo que la sociedad valoraba para abrazar lo único que realmente importaba. ¿Cuántos de nosotros tendríamos ese valor? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a cambiarlo todo por amor y principios? Su historia nos desafía. Nos pregunta, ¿qué estamos construyendo con nuestras vidas? ¿Estamos acumulando títulos y posesiones o estamos construyendo carácter? ¿Estamos impresionando a otros con nuestros apellidos y logros externos o estamos tocando vidas de manera significativa? ¿Estamos siendo artífices de nosotros mismos o estamos dejando que otros nos definan? En este mundo moderno, donde seguimos valorando demasiado los apellidos, los títulos, las apariencias, la historia de Isabela y Rafael es más relevante que nunca. Nos recuerda que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en el espíritu. Que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las relaciones que cultivamos. Que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Hay un epílogo hermoso a esta historia que descubrí en mis investigaciones. En 1970, cuando se celebraba el centenario del nacimiento de Isabela, los antiguos estudiantes de La Esperanza, muchos de ellos ya abuelos, se reunieron para honrar su memoria. Establecieron una beca que todavía existe hoy, destinada específicamente a niñas huérfanas o de familias humildes que demuestran excelencia académica. Se llama la beca Isabela Flores y en su descripción oficial dice algo que me hizo llorar cuando lo leí: para aquellas que, como nuestra maestra, no tienen apellido que las respalde, pero tienen un alma que puede cambiar el mundo. Hasta la fecha, esa beca ha ayudado a más de 2,000 niñas a obtener educación superior. Algunas se han convertido en maestras, médicas, abogadas, ingenieras. Todas llevan consigo la lección que Isabela enseñó, que el apellido no determina el destino, así que, queridos amigos que nos acompañan en Destino y Redención, mientras cerramos este capítulo de nuestra historia, les dejo con esta reflexión: cada uno de nosotros está escribiendo su propia historia en este momento. No podemos cambiar el apellido con el que nacimos. No podemos cambiar las circunstancias de nuestro nacimiento, pero podemos, como Isabela y Rafael, decidir quiénes vamos a ser. Podemos elegir la dignidad sobre el orgullo. Podemos elegir el amor sobre la conveniencia. Podemos elegir construir en lugar de destruir, elevar en lugar de humillar, perdonar en lugar de guardar rencor. La pregunta que les dejo hoy es esta: cuando llegue el final de su historia, cuando alguien escriba las últimas líneas de su vida, ¿qué dirán de ustedes? ¿Que tuvieron un apellido importante? ¿O que fueron personas importantes? Porque al final, como Isabela y Rafael nos enseñaron, solo una de esas cosas realmente importa. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por abrir sus corazones a esta historia de dolor y redención, de caída y resurrección, de amor que conquista todo. Si les ha conmovido, les pido nuevamente que compartan este mensaje. El mundo necesita recordar que la verdadera nobleza no se hereda, se conquista día a día con actos de bondad, de coraje, de integridad. Suscríbanse a Destino y Redención para más historias que tocan el alma. Dejen su like si creen que el carácter vale más que cualquier apellido. Y compartan en los comentarios sus propias historias de redención, de cómo han superado adversidades, de cómo han encontrado dignidad en lugares inesperados. Hasta la próxima vez. Recuerden, ustedes son los artífices de sus propias vidas. El apellido que llevan puede abrir o cerrar puertas, pero solo ustedes pueden decidir qué tipo de persona cruza esas puertas. Solo ustedes pueden escribir la historia que realmente importa.
que la dignidad de Isabela los inspire, que el coraje de Rafael los fortalezca, y que el amor que ambos construyeron sobre las ruinas de sus sueños rotos les recuerde que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para perdonar, para ser perdonados, para construir algo hermoso del dolor. Este ha sido Destino y Redención. Hasta nuestro próximo encuentro, que sus caminos sean bendecidos con dignidad, sus corazones con amor verdadero, y sus vidas con el coraje de ser artífices de sí mismos, que así sea.